se pasa toda la vida jugando a las escondidas. La libertad pasa por acá, no, pasa por allá, no. Rasca la cáscara, rasca como guardafaros firmes, temblorosos. Guardafaros, un podcast sobre el Choncho Lazaroff, una producción de la Sala Lazaroff, realizada por Guilherme de Alencar Pinto y Soledad Castro Lazaroff. Albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves, si lo que canto duele. El tema de ese nuestro segundo capítulo de Guardafaros es el uso de los personajes en las canciones de Jorge Lazaroff. Así que vamos a empezar abordando una canción de Lazaroff en coautoría con Higinio Mena llamada Albañil. Albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves, si lo que canto duele. Albañil yo soy, de profesión, desde el amanecer hasta que cae el sol. Albañil yo soy y silbador, para rechiflar mujeres de arriba en las paredes. La 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 irarán, tarairara irarara. La 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 irán, tarairá. Yo trabajo al son y sí señor, desde la madrugada hasta que más no doy. Muchos dicen que soy bruto como un ladrillo porque voy sencillo al fondo de la cuestión. Albañil yo soy y puedo con el balde y la cuchara taparte el sol. La 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 irara, la irara la irara, la 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 irán, tarairá. Albañil yo soy, de profesión, camino al paso sabio, arriba en los andamios. Mis almuerzos son merienda de canario, salame, candelario y un chato de carlón. Mis quincenas son humo al viento, llegan y ya se fueron roto el tiento. La 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 irara la irara. Albañil yo soy, también tractor, pa' sacar del pantano los sueños embarrados. Albañil yo soy, de profesión, todas las casas que hay las hago yo. Albañil yo soy, ¿qué le parece, don? Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que diga nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que diga nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que diga nones, un día los riñones. Hasta que diga planto. Albañil fue una de las primeras canciones de la etapa madura de Lazaroff. Él la estrenó un poco antes del espectáculo Los que iban cantando, integró el repertorio del ciclo inicial de Los que iban cantando, hay una grabación con ese grupo, y luego fue la canción que sirvió de título para su primer disco solista de 1979. Esa fue la versión que nosotros escuchamos. Es una de las 3 coautorías que el Choncho hizo con el cantautor argentino Higinio Mena, a quien conoció en España en 1975. La canción está en primera persona, incorpora el personaje de un albañil, habla
por supuesto, de las vicisitudes, de la dureza de ese oficio exigido y de la situación de un obrero con ingresos bastante limitados, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese personaje traduce una noción, una conciencia de su esencialidad. Albañil yo soy de profesión, todas las casas que hay las hago yo. Al mismo tiempo está la conciencia de su capacidad transformadora, potencialmente revolucionaria, un componente incluso amenazante. Albañil yo soy y puedo con el balde y la cuchara taparte el sol. Dentro de su sencillez y probablemente la falta de una educación formal, también está el contacto del albañil con una cierta verdad esencial. Muchos dicen que soy bruto como un ladrillo porque voy sencillo al fondo de la cuestión, albañil yo soy. Hay una ambigüedad presente ya en la primera estrofa de la canción que dice: albañil yo soy, también cantor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esa alusión al cantor no regresa en el resto de la canción, queda una cosa perdida ahí, pero perdida, bueno, justo en el verso que arranca la canción. No se explica si es que el albañil es un cantor aficionado o sea lo que sea. El hecho es que se establece entonces ese vínculo entre el albañil y el cantor que podemos pensar, por ejemplo, en la vida del albañil como una forma de expresión artística, o también se nos puede tirar una conexión con esa idea tan preciada por los cantantes de izquierda de aquella época del cantor como un obrero, ¿no? Y luego está además ese verso que dice: lo que canto duele. Esto es un asunto muy frecuente tanto en los escritos como en las letras de canciones del Choncho, y tiene que ver con la premisa del modernismo político, según la cual una canción una obra de arte en general, no se reduce a ser agradable, a ser una especie de adorno de nuestra vida, sino que es algo que tiene una incidencia, es decir, que está de alguna manera contribuyendo a transformarnos y a través de esa transformación de las personas, a transformar el mundo, ¿no? Es una forma de incidencia política. Entonces, eso muchas veces demanda una cuota de desagrado. El canto duele. Eso queda especialmente notorio en la introducción de Albañil, y por algo fue que el Choncho eligió empezar su primer disco con esa canción y por lo tanto con esos acordes. Son unos acordes trabajados con disonancias, pero no ese tipo de disonancias suaves, ¿no?, que uno escucha en la bossa nova o en el jazz, sino disonancias esos que nos arañan, que raspan. Vamos a escuchar esa introducción, pero en una versión así que armamos una especie de remix acá con Ricky, repitiendo cada uno de los momentos así más disonantes para que se pueda apreciar y sentir un poco más la sonoridad de esos acordes. Por otro lado está el carácter de clase, su carácter popular. Una de las expresiones de eso es el hecho de que la canción está en ritmo de milonga. Uno puede llegar a no reconocer la milonga de una manera muy inmediata porque normalmente uno asocia la milonga con determinadas armonías, ¿no? Que acá, bueno, la armonía es mucho más revirada y el toque también tiene varios cambios. Pero hay varios momentos en que está bien neto ese ritmo de milonga. Las paredes. Bueno, y además de lo milonguero, me llamó la atención Sole también para cuánto tiene de murguístico
el larareo de la canción. La 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 iraran, tarairara, irarara. La 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 iran, taraira. Luego está el componente del canto. A pesar de que el Choncho tenía un dominio vocal increíble, él cuando cantaba en coro era así, clavaba la nota, era afinadísimo. Cuando cantaba como solista, él solía ser bastante descuidado, expresamente descuidado, incluso con la afinación. Como que él se rehusaba a presentarse con esa pose del tipo que está preocupado en que todo sea perfecto, y al contrario quería dejar ese toque más cálido, más informal, de una cierta desprolijidad, como el personaje de Albañil, ¿no? Que va derecho al fondo de la cuestión. Todos esos elementos que aportan rusticidad por un lado y calidez por el otro, estaban además enriquecidos por unos cuantos toques interpretativos, toques actorales que él agregaba a su canto. Albañil yo soy, ¿qué le parece, don? Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto, de golpe el espinazo. Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto, de golpe el espinazo. Luego está también el arreglo de la canción. El único elemento de percusión, uno de los únicos elementos de percusión que hay acá en la versión de Albañil es un reco-reco. Luego, en un breve momento de clímax, hay algún otro elemento que no sé identificar, que hace un prrr, ¿no? Así. Pero, el instrumento principal de percusión es el reco-reco. Y eso es una elección poco común porque el reco-reco tiene una sonoridad flaca, insuficiente, no compone lo que uno dice una base rítmica. Casi siempre es un elemento entre otros que componen una base rítmica, ¿no? El hecho de usar únicamente un reco-reco es expresivo de una cierta pobreza, es casi como si fuera el resultado de una carencia, pero que de una manera muy característica del Choncho y también de su barra, era todo un camino estético que se venía trabajando en los años 70, hay un algo acá de una ostentación orgullosa de la pobreza, como una actitud un poco desafiante, como diciendo, no se necesita mucha plata para hacer productos estéticos valederos, porque la inteligencia y la creatividad valen mucho más que las cosas que se pueden comprar con plata. Y además esa actitud de ingenio, de no conformismo, que, si yo no tengo recursos y tengo ese elemento nada más, yo de todos modos voy a buscar una manera de hacer con que ese elemento haga mucho más diferencia que si yo tuviera una batería y todavía 3 percusionistas profesionales expertos, ¿no? De esa manera, cada intervención del reco-reco hace la diferencia y está metida de una manera ingeniosa, nunca repite las cosas hechas anteriormente y siempre producen algo. Por ejemplo, el reco-reco entra ya bastante avanzada la canción como una sorpresa en este momento acá. La 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 irara, la irara la irara, la 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 irantara irá. Albañil. O, por ejemplo, acá. Llegan y ya se fueron roto el tiento. La 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 irara la irara, la 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 la. En fin. La
definición del personaje del albañil obviamente está en la letra, está en el canto también, pero también está en la composición musical, en las decisiones del arreglo, en la elección de las especies musicales, en las alusiones a la milonga y a la murga que contiene este tema, en las armonías, es decir, en todos los factores expresivos. Bueno, y ahora le paso la palabra a Sole, que va a hablar en forma más genérica del enfoque del choncho de los personajes en sus letras. Bueno, hay una primera característica que me parece fundamental, que es que es difícil generalizar la manera en la que esos personajes están contados, porque cada uno de ellos tiene un abordaje particular. Al inicio de la obra de Lázarov, en el disco Albañil, hay canciones como Albañil o El Afilador, en las que, se traen estos personajes que son personajes del barrio, personajes urbanos. A veces las letras no son suyas, pero de todas maneras en la elección de las poesías para musicalizar o de las letras o de las personas con las que trabajar para hacer esas letras, hay una voluntad muy explícita de que estos retratos tengan que ver con personajes de la clase popular, personajes del barrio, sobre todo en sus primeros 2 discos, ¿no? En el caso de Albañil o El Afilador o incluso Bares, hay también una decisión de que esos personajes no sean solo esos personajes, ¿no? Sino que también sean tipos sociales y que representen a muchos más personajes. De hecho, ese albañil o ese afilador no tienen nombre, o en la canción Bares ese nombre es Juan Pedro, Juan Navaja, Juan Narices, Juan solo y simple Juan, y que también es un espíritu de época, que tiene que ver con tratar de definir a partir de un personaje un montón de otros personajes que están por ahí. Y un poco también es interesante pensar en esta ambigüedad de la que hablábamos, en la que siempre esos personajes son lo que son y son algo más. Por ejemplo, el albañil es un cantor y el afilador también es como un fantasma, ¿no? Hay algo súper onírico en esa figura de la chispa en la neblina, y que también es, justamente la chispa en la neblina, la luz en el gris, ¿no? O sea, hay algo de esos personajes que tiene que ver con destacar ciertas profesiones, ciertos lugares sociales como formas de poner luz en la oscuridad, que eso también pasa en la canción Albañil, ¿no? Y también hay un gusto muy grande por el juego de palabras que va a empezar en esas canciones y va a estar en todas las canciones, como por ejemplo en una canción como Hay mar no más, que dice, ¿no? Ahí va Ramón, ahí va Marrón, ¿no? Esas cosas suceden todo el tiempo en estas canciones, y esos recursos poéticos que tienen que ver con la musicalidad definen mucho también a los personajes y a la ambigüedad enorme que hay en torno a ellos en las canciones, ¿no? Nunca son descripciones denotativas solamente, sino que lo poético también está, ¿no? En esas descripciones. Es como cuando también en el Rengo Zamora dice barriendo, ¿no? Ese tipo de juegos de palabras aparecen un montón. Otra cosa, con respecto a la poética de esos personajes, es cómo el choncho trabaja con la pluralidad de voces, con la polifonía, con el plurilingüismo, en una voluntad muy explícita de hacer sonar el habla de la ciudad y de la gente. Esto también se va incrementando a medida que avanza su obra. Se ve mucho menos en Albañil, ya en 2 empieza a verse mucho más, en canciones como Ley de Probabilidades o de Generaciones, cómo entran distintas voces, cómo esas voces suenan y entran e interrumpen, y están todas puestas de alguna manera en el mismo lugar simbólico, ¿no? No hay unas voces que estén sobre las otras. Incluso él, como narrador, muchas veces deja lugar a las voces de esos personajes. A veces se para en tercera persona, a veces se para en primera persona, entonces se mezcla con esos personajes o toma su voz de alguna manera. Algunas de diferentes clases sociales, algunas más relacionadas con
lo burgués, otras con lo familiar, ¿no? Otras con lo que sonaba en ese momento, con fragmentos de publicidades, fragmentos de la radio, cuestiones vinculadas con la locución, ¿no? Como que hay también una voluntad de poner un énfasis en lo sonoro del lenguaje y en los fragmentos, a la manera torresgarciana, para construir una unidad compleja que presenta una atmósfera, un universo. En ese sentido también el tema de la fragmentación es un tema muy presente y que también es notorio que se va acentuando a la medida que avanza su discografía. Es decir, es como que si uno escucha los discos del Choncho, del primero al último de su carrera solista, lo que encuentra es algo que empieza mucho más coherente y se empieza a fragmentar cada vez más en esto, ¿no? De las diferentes voces, pero también de la manera poética de construir las canciones. Aunque, bueno, eso un poco se sugiere ya en una canción como Hay mar no más, que es una canción que está construida a partir de palabras, ¿no? Callo, sal, tabaco, y como ahí hay una fragmentación que es poética y que ya se ve, digamos, ¿no? Ya en dos eso se ve, pero cada vez se acentúa más. En Tangatos ni que hablar, que encuentra su radicalidad. Después en Pelota al medio pasa otra cosa, pero ya es como una subjetividad que está pasada por esa locura, por esa neurosis de quien no puede sostener un discurso solo, ¿no? Y necesita esa pluralidad de voces para poder dar cuenta de la complejidad de los debates que suceden a su alrededor y adentro del mismo también. Otro aspecto vinculado a los personajes que me parece muy importante es como siempre hay un espacio para lo fantástico y lo maravilloso, ¿no? En general lo fantástico en las canciones del Choncho se suma al momento en el que se explicita que ese personaje se abre a otros, ¿no? Como en el Rengo Zamora, cuando dice, bueno, la mugre de miles de rengos barriendo, ¿no? El tipo vuela, empieza barriendo y empieza a volar, empieza a entrar lo mágico en la canción hasta que se convierte en la mugre de miles de rengos, ¿no? Eso maravilloso también entra en canciones como Chichita del Iguazú, en canciones como El Corso. Los personajes siempre están atravesados por lo fantasmático, ni que hablar en Baile de Máscaras, que de hecho parece, ¿no? Un baile de fantasmas. Y en esa apelación de rascar la cáscara, naturalmente uno la asocia también con rascar el plano de la realidad para llegar a otros planos en los que están esos fantasmas, esos personajes, esos universos de lo maravilloso. Hay una influencia, me parece, también ahí de lo real maravilloso y del realismo mágico en esto de contar los personajes de América Latina como si tuvieran mucho más que la neutralidad de lo físico, de lo material, y estuvieran atravesados por otras fuerzas y otras territorialidades que los complejizan y que eso los de alguna manera los vuelven mucho más destacables y mucho más interesantes, los hacen trascender. Por otro lado, me interesa también llamar la atención sobre el humor y cómo cuando su discografía avanza y él empieza a abordar otro tipo de personajes más que están a la par suyo o justamente que pertenecen a la clase social burguesa, o en el caso, por ejemplo, del Turco del Almacén, que es un personaje de su barrio, pero que evidentemente ejerce más poder que él porque tiene un almacén y entonces el almacén es un territorio de poder, ¿no? En el barrio y en términos económicos también. Cuando él empieza a hablar no solamente de personajes menos poderosos que él, que el narrador, sino de personajes más poderosos y está puesto en otro lugar, ¿no? Podríamos hacer un análisis en esos términos de estatus, de dónde se para el narrador con respecto a cada uno de esos personajes. Y en ese sentido el humor y lo lúdico, entendido no solamente como eso que hace reír, sino también a la manera de la vanguardia clásica, digamos, que desarma el lenguaje y arma con eso un discurso justamente humorístico o diferente o absurdo o distinto, ¿no? Una manera distinta de abordar la palabra y el lenguaje. Creo que es ese tipo de humor. En el caso particular de la canción Como un aroma del lugar, que es una canción
como muy extraña en la discografía del Choncho y en general, donde el personaje narrador atraviesa una playa y se encuentra con un charrúa. Ahí es muy interesante lo que sucede en términos de cómo se presenta el personaje y la rareza y el extrañamiento que logra la poética de la canción frente al personaje, ¿no? Y en ese sentido se pone, me parece, en juego esta nueva forma que tiene el Choncho de abordar a esos personajes que está mirando, ¿no? Ya no es la romantización, ya no es el retrato, el adorable retrato del personaje urbano, sino que es una cosa mucho más extrañada, mucho más difícil, que no encuentra palabras, que está asignada por la imposibilidad de hablar de ese indio, ¿no? Que se encuentra ahí, y que además es una huella de sí mismo, y que además hay una mezcla temporal súper interesante, ¿no? Y bueno, otra vez entra ahí lo maravilloso, lo fantasmático. Llegando al final, me gustaría también hablar del procedimiento de la desacralización, es decir, cómo Lazaroff muchas veces en sus canciones presenta a los personajes desde un lado negativo, desde el signo negativo, es decir, criticando a los personajes. Elige personajes que puede criticar, incluso destrozar, y eso creo que es también un aporte en términos poéticos muy valiente y a la vez un poco soberbio, quizás, pero que está siempre atravesado también por preguntas en primera persona, ¿no? Es como que el hecho de cuestionarse a sí mismo y de ponerse a sí mismo también como personaje, que es un procedimiento muy, muy constante en su trabajo, le da el permiso, o sea, reírse de sí mismo le da el permiso de juzgar a los demás, ¿no? Y bueno, y en ese procedimiento también hay veces que hay una crueldad muy grande en las canciones, y eso también es un tipo de emoción que es difícil encontrar en un cancionista, ¿no? La crueldad, la ridiculización de aquello que está abordando, ¿no? Y darse el permiso para dejar entrar esos sentimientos, me parece que también es parte de su poética y de su abordaje. Y bueno, y dejar que eso se vea y ponerse a pecho abierto, digamos, para que el escucha o el espectador también juzgue a aquel que está cantando, ¿no? Pero bueno, me parece justamente que, para terminar, que es una obra llena de formas narrativas y poéticas diversas, y donde lo colectivo también muchas veces empieza a imperar, como por ejemplo en la canción Jugando a las Escondidas, en la que el plural siempre está ahí, ¿no? Nosotros, el último libra a todos. Quiero decir, hay ahí una primera persona del plural, que es muy hermosa y que muchas veces se extraña en algunas canciones políticas de la actualidad. Así que los invito a seguir escuchando y a pensar en estos términos en la obra poética y cancionística de Lazaroff. Hoy tenemos 3 invitados, músicos muy marcados por la obra de Lazaroff. Van a ser el señor Faraón, Nacho Alonso y Patricia Turnes. Vamos a empezar por Ismael Varela, alias Señor Faraón, que nos trajo Canción en Llamas, de su disco Piel de Culebra 2015. Muestra
solo una vez y una oveja negra y estaba entreverada en su madeja. ¿Cómo llegó a pensar el hombre? ¿Cómo puede ser tan salvaje, tan sutil? Y para hacer al fin desea amor y paz para su propio bien. Y así piensa nomás, para mi bien yo solo quiero escuchar mi canción en llamas. Ahí hasta el fin, te comería en la mesa como en estado febril. Yo quiero amor y quiero paz de mi diamante de rubí, tener semblante de imaginador sin pulir piedras, sin tener nada. Primero hay que ser libre de verdad y así elevar la llama. Primero hay que tener en el corazón canciones llamas. Primero hay que ser libre de verdad y así elevar la llama. Primero hay que tener en el corazón canciones llamas. Gracias por estar acá. Un poco te quería preguntar lo que le estoy preguntando a todos los músicos que vienen, que es ¿cómo fue tu acercamiento a la música del choncho? Yo, de chico, en casa, siendo niño, se escuchaba canciones para no dormir la siesta, sonaban 2x3 los que iban cantando y sonaba el choncho también. Entonces yo pasé toda la etapa de niñez, de adolescencia, como que eso quedó, no en un olvido, quedó ahí, como en un stand-by, digamos. Y ya de grande, estoy hablando más 20, 21, llegué al choncho, bueno, por conocidos, por algún libro que lo mencionaba como de rebote, como era de las Cuevas al Solís. Y cuando lo escuché por primera vez, esa voz ya la conocía y sabía que era esa persona. Además era una voz muy particular, tenía una cualidad de contar o de narrar. De hecho a veces es como pareciera que ni son canciones, sino son historias y relatos vertiginosos de la existencia de tal o cual persona. ¿Y lo reconoces como una influencia en tu trabajo musical? Y lo reconozco como una influencia porque en su momento escucharlo fue como sentir como un aire nuevo por el gesto de la música, el gesto como comprometido, ¿viste? Ese gesto comprometido capaz que lo llamo así, pero lo relaciono más con el compromiso con la música, con el orquestar.
Me llamó muchísimo la atención cómo tocaba la guitarra. Yo encuentro muchísima rítmica del mundo como en Lazaroff. Por ejemplo, Los Bares es una canción que claro, que cuando la escuché me acuerdo que quería tener un toque así. Quería desarrollar ese tipo de guitarra. Siempre me llamó muchísimo la atención, la forma de cantar, o me imagino cómo habrá hecho para componer, repetir palabras y repetirlas hasta de alguna forma como que es como un guiño desesperante al espectador, porque por eso digo, no son como canciones a veces. A veces es otra cosa, a veces me imagino, no sé, un escenario, me imagino como que más como un espectáculo no solo de música, sino me imagino como un espectáculo de luces podría ser, ¿no? Por los cortes abruptos que manejan. Bueno, otra cosa son esas percusiones disruptivas o que entran 2x3. Eso el albañil con el güiro que entra acá y con... No sé, me pareció muy particular siempre. Me parece hasta el día de hoy muy, muy único. Muy estimulante. Sí, ciertamente para mí lo fue. Porque además, como que escuchando su música y esa forma de concebir lo arreglístico y eso, yo saqué ideas de ahí. Por ejemplo, no utilizar un sonido de percusión, ¿cómo lo podría llamar? Completo tal vez. O sea, es decir, si voy a hacer un candombe, no voy a hacer el chico, el repique y el piano, los tres haciendo lo que se espera, sino lo puedo hacer con un hi-hat y un tambor. Y con respecto a los personajes, que es un poco el tema de este capítulo. Algo que me gusta del Choncho y sus letras es el humor irreverente también, como el humor arriesgado. Yo que sé, está la canción esta que habla del izquierdista, que tiene frases que son increíbles, como esta del Derpa con Kitchenet, y que me parece maravillosa ese tipo de letras. Bueno, estábamos hablando de esta canción de la lotería que no me acordaba el nombre, Ley de probabilidades. Ley de probabilidades, que ese tema también, o sea, es más que una canción. En realidad podría ser un espectáculo, ¿no? Con un personaje ahí que está atiborrado de juego y que vuelca toda su existencia en un trastorno obsesivo con una quiniela y con cosas y no sé, me parece muy, muy bueno. Me imagino, veo el tablado, veo las conversaciones, veo los contrapuntos de las voces, veo técnicas también, que para mí son muy arriesgadas también, ¿no? El juego de voces y que te venga como un anuncio por acá, eso es, no sé, es como bastante arriesgado. ¿Y por qué trajiste esta canción, Canción en Llamas? ¿En qué te parece que dialoga esa canción con la música del Choncho y por qué traerla? Yo, o sea, para mí esa canción tiene un espíritu medio choncho. Solamente en lo técnico, en la orquestación, está esa concepción de no una batería completa, de no una serie de tambores completos, no, está la sensación de armar como un collage de juegos percutivos que aparezcan por aquí, que aparezcan por allá, que se vayan sumando, que aparezcan en un momento de la canción y así como aparecieron, se vayan y no vuelvan. Después la letra, o sea, si vos le sacás todo ese revestimiento a Canción en Llamas, y para mí la letra tiene algo entre un espíritu medio, no burlón, pero con humor, tomando como una propia tragedia, como puede ser estar medio perdido y alucinando con un mal viaje en el medio de la ciudad, como que es un poco eso lo que relata. Tener algún mensaje como una epifanía de querer rescatarse de eso, pero un diálogo con uno mismo y con esos vectores de la mente que se van a veces para cualquier lado y que se pueden detener en un bondi lleno de pasajeros, en el que de repente te podés situar como por afuera y describirlo hasta, no sé, a un paisaje más barrial como una señora que está barriendo su vereda y a su vez con un delirio
propio de estar cuestionando las cosas que están sucediendo como en ese contexto. Hace años que toco esa canción solo, y cuando estoy a guitarra y voz ya es como que empiezo también a interpretar la letra, ¿viste? Entonces, en vez de preguntar ¿por qué muestra sus dientes?, empiezo ¿por qué? Muestra sus dientes, señor. Y eso me parece que es re de ahí. Por eso la elegí. Como que encuentro, yo por lo menos en el nivel personal, encuentro como mucha conexión. Yo la sentí también, si te sirve para algo. Bien, vamos arriba. Muchas gracias, Fara, muchas gracias. Nuestro segundo invitado de hoy es Nacho Alonso, muy conocido como uno de los fundadores y letristas de La Mojigata, luego integrante de otros proyectos varios, entre los cuales el más reciente es el grupo Espacio Reducido, cuyo disco acaba de editarse, y vamos a escuchar una canción de Nacho con Espacio Reducido llamada El hombre más normal del mundo. Adicto a los momentos especiales, fundiéndose en el plano y emparchado con su propio rumbo, normalizando hechos, actitudes, circunstancias y cuestiones totalmente anormales. El hombre más normal del mundo no fue un niño prodigio que animara o fastidiara a sus mayores, el patio de una escuela creciendo a los tumbos. A manos de su abuela fue aprendiendo y resolviendo a masticar dolores, y no se recibió de caballero ni dragón para ir a conquistar a la doncella más bella. La conoció en el barrio un día más del montón, jugando a la escondida fue siguiendo su huella. Y no se recibió de Casanova ni Don Juan, saltó del tobogán para ofrecerle una mueca, y la invitó a un futuro provisorio y fugaz, situado en un hogar atado al pan con manteca. El hombre más normal del mundo no se automedicó jamás, salvo cuando la vida le mostró su propia decadencia, viviendo son recreos alterados, tan livianos, tan pesados, tan rotundos. Si bien debió incendiarlo, el hombre más normal al mundo nunca le ha perdido la paciencia, y no se recibió de superhéroe o semidios, ni fue el protagonista de una intensa novela. Huyó de sus afectos a su mundo interior, se convirtió en sparring de su propia pelea. El hombre más normal del mundo cantó la retirada, siempre atento a bajarse inadvertido. Amable como pocos, ni al final el tipo rompe el silencio profundo. Lo vio su gente y se entrelació tratando de no hacer ruido. Y no se recibió de cumpletero director, ni le dejó un abrazo emocionado a su pueblo. Y no se recibió de dirigente ni orador, se fue sin molestar buscando su propio suelo. Y no se recibió de monaguillo ni pastor, se fue sin resolverse el paraíso ni el cielo. Aterrizó sin gloria en la quietud de su reloj. Ni él mismo se acordó de ir a agitarse. Un pañuelo. Bueno, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias estamos? por estar acá. La primera pregunta igual que te quiero hacer es ¿cómo llegaste a la música del Choncho? ¿Cuándo entró en tu vida? ¿Y qué impresión te dio cuando recién la escuchaste? Lo primero que, así como pensando en la primera vez que escuché su nombre, digamos, creo que debe haber sido otra de La Falta, porque como La Falta fue como una especie de banda de rock and roll que yo tuve de los 10 años hasta los 20 más o menos, pero bueno, así como conocí más la música a partir de La Falta, y después sobre todo la revista La Túa, esa que está en el TUM, que fue de las primeras cosas que leí así, como que en parte es como un homenaje,
recién fallecido, pero al mismo tiempo es como que también es como una biografía, ¿no? Tiene de todo esa revista y la leí también. Lo primero que escuché me parece que fue Enloquecidamente, el disco de los que iban cantando, el del 87. Eso fue, me parece que, así como más completo, ¿viste? Y a partir de ahí fui para atrás. Ustedes con La Mojigata en Murga Joven usaban canciones del Choncho, ¿no? También de los que iban cantando, ¿no? Y también de los que iban cantando en el 2004. En el 2004. Sí, yo me acuerdo que a mí me emocionó Es mucho. que sí, en esa época, bueno, eso, a partir de La Tuba, a partir de un libro de Coriún también, de música, yo hice unos talleres con Rubén Olivera, y en esa época era como, yo por lo menos estaba como con la bandera ahí del Choncho en todo, ¿no? O sea, hacíamos como talleres para la murga que tenían que ver con cosas que él escribía y bueno, y respuesta que la murga... O sea, sacábamos cuplé de los materiales, eso, básicamente, era como yo y por supuesto muchos más de la murga, pero estábamos eso, como con la cabeza puesta ahí y como que eso era como parte de una consigna a seguir, digamos, una cosa así. ¿Y qué era lo que le llamaba la atención? O sea, ¿qué fue lo que te atrapó de eso que escuchaste? Y yo creo que el personaje de él en sí, ¿no? Como una cosa así porque primero como que lo conocí por lo que escribía, no es que lo conocí por lo que escribía, fue como paralelo, pero la impronta de lo que escribía era muy fuerte. Entonces también la cuestión de buscar, ¿no? De cómo amalgamar lo tradicional con una cosa nueva, única, ¿no? De cara al futuro y bla, bla, bla. Por ahí venía la mano nuestra, me parece. Y creo que también hay una cosa que yo no sé si es por su relación con Falti Resto o si que él la tiene naturalmente, que también lo carnavalero, ¿no? Que a los que hacíamos murga también nos formaban de ese lado, no solo del lado murguero, o sea, las murgas, sino que ¿no? El Cuarteto de Nos, ese tipo de cosas que no encajaban en ningún lado en la música popular, pero tenían un contacto con lo carnavalero, tal vez sin quererlo. Y después, bueno, con eso, con la forma de las canciones, ¿no? Con justamente no a priori no tener como estructuras. Fórmulas. ¿No? Fórmulas, exactamente. Que después sí, ves que hay como un diseño, obviamente. También él vale todo eso, ¿no? Que como la parte más radical ahí en Tangatos y todo. Y también pienso bueno, justamente en su influencia, que claro, como toda influencia uno también trata de despegarse, y obviamente lo aclaro, es obvio, pero igual está bueno aclararlo. Cuando digo influencia es simplemente influencia, no quiere decir que uno llegue a considerarse lo más mínimo parecido ni nada que se le parezca, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente que fue de las cosas que más curtí mi vida y por eso estoy hablando acá. Pero sí, claro, que en algún momento también como que la necesidad de separarse un poco, porque lo que yo veo que, con todo respeto, hay en la vuelta a veces tratando de traspolar eso a hoy, me parece que es como que se le nota igual el anacronismo, ¿viste? Como que hay que ser cuidadoso cuando, por lo menos me parece a mí, o por lo menos lo que trato de hacer, ¿viste? Que cuando tratás de traspolar una cosa al hoy, ¿no? Que ese momento sí lo era vanguardista, pero también tiene cosas que eran de su momento. ¿Me explico? Entonces, si vos traspolás exactamente igual, me parece que quedás como un poco en orza. Y aparte porque en realidad es eso, tipo. ¿Y en qué definirías, esta es mi última pregunta, sí, con respecto a los personajes, ¿no? Particularmente y a sí, esta canción del hombre más normal del mundo? Con los personajes de él me pasa que hay una cosa que a mí me encanta, que es eso de que en realidad los personajes del loco, salvo Chichita, ¿no? Que ahí hay personajes marcados, salvo algunas cosas puntuales, me pasa que los personajes son como que no necesitan psicología, ¿no? Así estén tres personas hablando, en realidad lo que importa es lo que están diciendo y que podría ser una misma persona, que es él, que se pregunta y se contesta. Y él mismo se arma el debate. Eso es lo que de hecho, eso yo sí, se lo he afanado y me parece que también Leo Maslía de alguna manera también lo hace mucho. Yo no sé cómo se llama técnicamente eso, si tiene una... Pero eso es lo que más me llama la atención. Eso por un lado. Por el otro lado, el personaje, ¿no? El músico, ¿no? Cuestionador al mango, ¿no? Ese personaje que te atrapa, ¿no? Que te termina envolviendo, ¿no? Que te terminas queriendo y que tenés ganas de que resucite para ver los espectáculos que hacía y para ver la música en vivo. Ahora me estaba acordando, ¿viste? De esas cosas como fugaces que aparecen también, por ejemplo, tratamos para la opinión, esas cosas que aparece como un locutor. En la cuerda, ¿viste? En la cuerda, va. Sí. Que es como un locutor. Para la música, corte. Eso, todo ese tipo de cosas
que justamente cortan, ¿no? Que, o sea, viene como una cosa y te los mete en el medio, pero que son sacados también como dibujitos, ¿viste? Como caricatura. Eso es un locutor televisivo, ¿no? Es como un presentador yo por lo menos me lo imagino, ¿no? Porque aparte dice, tenemos la información para no sé cuánto, como exagerado. Ese tipo de cosas me parece que están... O la publicidad, ¿no? ¡Compre, bueno, la cajita de la la suerte! publicidad, exactamente. Ahora tenemos a nuestro mejor niño cantor. Todo ese tipo de cosas me parecen que también a mí me alimentaron pila y me parece que es eso, como que son personajes como barriales o... Esto de los cortes y las interrupciones se ve mucho en la obra de La Mojigato también. Sí, claro, eso, de venir haciendo una cosa, de venir diciendo una cosa y que venga algo y te diga, pará, no, pero mirá que todo lo que está diciendo vos, ¿no? Esa como también de autocrítica, de no pararse a decir ninguna verdad, o si te das cuenta que te paraste a decir una verdad, que venga algo y te interrumpa y dice, vos, todo lo que está diciendo está mal, o que entra en conflicto directamente. Eso sí, también. Afano total. Influencia. No, pero claro, obviamente cuando es afano también siempre es con cariño pero sí, esa influencia está permanente. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes, Genial, vamos arriba. Muchas gracias. Finalmente, nuestra tercera invitada, Patricia Turnes, nos presenta la canción Era una vieja loca, de su primer disco de 2018. Era una vieja loca que andaba con una bolsa. Era una vieja loca que andaba con una bolsa. En la bolsa había cosas, en la bolsa había cosas, en la bolsa había cosas. Que había en la bolsa. Había tomates, había lechugas, había zanahorias que había juntado después de la feria. Vendía limones, llevaba una bolsa en otra de sus manos. ¿Cuántas manos tenía? Tenía la vieja. ¿Cuántas manos tenía? Tenía 3, tenía 2, tenía 4, tenía 5. ¿Cuántas manos tenía? Tenía la vieja. Tenía una bolsa que tenía en la bolsa. ¿Cuántas bolsas tenía? Tenía 1, tenía 2, tenía 3. En una bolsa llevaba un gato muerto, llevaba un gato muerto, llevaba un gato muerto. Que tenía en la bolsa un gato muerto, un gato muerto, un gato muerto. Iba al cementerio a llevar flores a su difunto esposo. La echaron de ahí por vieja loca, por vieja sucia, por vieja. Estaba mal vista porque era una vieja y estaba sola y encima pobre. No tenía más nada que esas bolsas, sus manos y esas bolsas. Como en la canción de Víctor Jara, ella solo tenía sus manos y esas bolsas, pero no era ni una mano ni dos. Yo soy esa vieja, 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 yo soy esa vieja. Bueno, Patricia, gracias por estar acá. Bueno. Queríamos preguntarte primero, ¿cómo llegó a vos la música del Choncho? Vos sabés que me mataste porque te juro que no me acuerdo cómo llegó, pero es lógico que haya llegado porque a mí esa música me iba a gustar. No sé si la pasaron en la radio, ¿viste? Sobre todo antes pasaban un poco más de música uruguaya. Yo creo que ahí habré escuchado algo, pero también yo estaba bastante en contacto con, yo qué sé, compraba discos en la lluvia a veces, entonces compré el disco del Choncho. Bueno, no sé, digo, llegó ahí y también ahora está todo
mucho en las redes, también podés encontrar por ahí, ¿viste? Empecé a investigar y claro, yo vengo como un poco de la escuela de Leo Maslía, que me encanta. Ya desde los 13 años escuchaba disco de Leo Maslía, entonces mi cabeza ya estaba formateada como para que me gustara el Choncho Lazaroff, ¿viste? Solo que no había entrado dentro de mí. O sea, sabía que existía, pero nunca había abordado la obra de él. Después, por ejemplo, también entré a conseguir, por consejo de Rubén Olivera, el disco de Trochón. Y bueno, todo eso me encanta. ¿Cómo definirías esa música en términos de vos decís, esto me iba a gustar? ¿A qué te referís? Y porque, yo qué sé, es rítmica, es verborrágica, tiene como cosas disonantes, hay experimentación, tiene como todo lo que a mí me gusta. Hay espontaneidad, ¿viste? Hay como una cosa de choque, de ir en contra un poco de las convenciones. Bueno, no sé, hay locura, ¿viste? De los personajes, digo, Chichita, ¿cómo se llama? Del Iguazú, no sé, cosas locuras, que me encanta que se haya arriesgado a grabar, y por supuesto todo esto anticomercial, ¿no? Porque algunas cosas, porque, por ejemplo, Pelota en el Medio no tanto. Y eso de cagarse la risa de todo, porque un poco es subvertir todo el orden y hacer lo que se le cante, ¿viste? O sea, sin pensar tanto en a ver que a quién le va a gustar esto, a quién no. Pero bueno, hablar de temas serios también y comprometidos, pero de un modo que no te deprime, te llega, pero no. Y cuando es seria la canción, ponele, que hay veces que algunas canciones tienen mucho ritmo, entonces como que también, viste, llevarla, me gusta eso, que siempre está arriba la música en cierta manera, como que te alegra, siempre te da una alegría. Y además es algo como que lo pongo y no le encuentro ningún defecto. No digo, acá se puso cursi, acá se puso no sé qué, o esto tiene... No sé, tiene todas las cosas que están bien. Además que tiene todas las influencias latinoamericanas, bueno, eso me parece muy bueno también. Tiene influencia de folclore, de influencia de todo. De acá, sabemos que es una música uruguaya. O sea, yo a veces escucho cantautores de acá que tienen como mucha influencia yankee, por ejemplo. Me pueden gustar, pero como que le doy un valor extra, puntaje extra a Lazaroff por ese tema, ¿no? Mismo como Leo Maslía, que también tiene lo mismo. Algo de lo local. Claro, que rescatan toda la tradición también. Eso es riqueza. Eso me parece que lo cotiza más alto, musicalmente. Y la invención, ¿no?, que tiene. ¿Cómo? La invención que tiene, a nivel musical también. Digo, yo no sé, no soy formada así estrictamente, pero me doy cuenta de que hay una cosa como muy amplia en su bagaje, ¿viste? Después leí el compendio de Guilherme sobre los que iban cantando y todo de Lazaroff. Bueno, ahí me nutrí un poco porque había cosas que no sabía, me interesó muchísimo eso también. Y lo estaba escuchando bastante en la época que hice, por ejemplo, Yo tenía una vida, el disco de 2018, que produjo Fabricio Rossi y Flavio Lira. Y mismo que cuando les mostré las canciones en ese momento a ellos, Flavio empezó a decir una cantidad de etiquetas que le parecían que iban por ese lado. Me dijo, canto popular uruguayo, viene por el lado como... Sí, me dijo los que iban cantando, me dijo Lazaroff, no sé qué, como que me dijo varios, entre ellos, esas influencias. Bueno, Mariana Ingol, me dijo de todo, pero una cosa son las canciones en guitarra, como las toqué yo ese día, tomando el té ahí con ellos, y otra cosa es después cómo se produjeron, porque eso tiene más que ver también con las influencias de ellos. Pero bueno, por ahí. Para este programa te pedimos que eligieras una canción tuya, vinculada con el tema del programa, que son los personajes, y elegiste Una vieja loca. Contame por qué elegiste esa canción, por qué te pareció pertinente. Es un personaje que yo conozco ahí del barrio mío. Yo vivo ahí por Mesa 1 y yo qué sé, es una mujer rarísima y eso como que me hizo, o sea, asimilé que ese personaje era el más lazaroffiano y además por el tipo de ritmo que tiene que es medio aloquetada, ¿viste? Bueno, esa cosa también repetitiva y ¿cómo se dice? Medio robótica en el decir, que también me gusta muchísimo, que Leo Maslía también la tiene. Bueno, la verborragia, como de repetir cosas raras, y también llegó un momento que la canción tiene algo medio surrealista, ¿viste? Que no es muy normal todo lo que dice, pero bueno. Hay un momento que es realista y otro momento que ya empieza la fantasía. Y en eso también, como que me parece que el Choncho es como que hay un decorado en el momento que se rompe y entras a un mundo rarísimo donde aparecen cosas que ni te imaginaste. Eso está buenísimo. Y que te hacen la cabeza. O sea, las canciones del Choncho, ¿no? Y además a mí las canciones como que me llegan como de... Quiero cantar sobre esto porque hay algo en esa situación que digo, va
va conmigo en algo. Y bueno, está. Muchas gracias, Patricia. Como siempre, en Guardafaros nosotros tenemos un invitado especial, un compositor no especialmente vinculado con la obra de Jorge Lázaroff, a quien encargamos específicamente la composición de una música inspirada en las premisas, en los estímulos que le damos referidos a Lázaroff. En este caso, con respecto al asunto principal de este capítulo, que son los personajes. El compositor de hoy es el artiguense Ernesto Díaz, que grabó su primer disco en el año 2014, está por sacar su segundo disco, amén de integrar un montón de proyectos. Él compuso una canción bastante larga en la que él toca todos los instrumentos, así que la vamos a escuchar. Ernesto Díaz. Atoto meu amigo, atoto na pé de Oxalá na pé. Atoto meu amigo, atoto na pé de Oxalá na pé. Atoto meu amigo, atoto na pé de Oxalá na pé. Atoto meu amigo, atoto na pé de Oxalá na pé. Y de repente sonó la retreta justo cuando el verano lotó el chicharral. La Hermogen despide a Lalo, que es un dios del carnaval. Pasa el año de cuidados y las noches son ajenjo. Miren el rancho del rey, vida buena tenga el zar. Y un altar de los colores con todos los orillas. Y un altar de los colores con todos los orillas. Parador Quiroga, José, salto grande, salto chico, José. Piraña, José, bicho inmundo, José. Apenas calza, casi ni viste, no remiende surcidor. Pasa cosiendo y es triste, balada de ostentación. Pasa cosiendo y es triste, balada de ostentación. Se va de Lumina Bella en tacos de aparición. Una galera dorada, bordado en el saco, love. Toda lentejuela es lujo, la lengua de un portugués. Rueda de 10.000 aplausos. Y lo aman otra vez. Miren la línea del corte, la caída del satén, el pantalón de caricias, chaparrón y lucidez. Miren el chaleco negro, noche de gotas flameantes. En su pecho resplandece como un arroyo de antes. Que en su pecho resplandece como un arroyo de antes. Que en su pecho resplandece como un arroyo de antes. La orquesta brotó del río, el samba de nitidez. Pero qué hombre tan bonito, ese es el mismo de ayer. Margarita y Ana Rosa le dan de oro verde y miel el cetro que lo ilumina. El rey llegó, viva el rey. Se endereza las espaldas, se incorpora de altivez. La nobleza del caboclo y está por amanecer. Las piernas toman el tono de leveza y rigidez. Zumba girando en los ojos de un planeta que lo ve. Zumba girando en los ojos de un planeta que lo ve. Zumba girando en los ojos de un planeta que lo ve. Abran alas, reverencien, saluden al bailador. Viene del monte y del barro de Puno, en blanco se ve. El charol de los zapatos llevan volando los pies. El charol de los zapatos llevan volando los pies. El charol de los zapatos llevan volando los pies. Atoto meu amigo,
toto na pé de Oxalá na pé. A toto meu amigo, a toto na pé de Oxalá na pé. A toto meu amigo, a toto na pé de Oxalá na pé. Na toto meu amigo, a toto na pé de Oxalá na pé. Barbosa de Barbosinha, Naguayo bailó con él y siempre sueña entre sueños que está bailando otra vez. Una reverencia cierta, un todo lo que está bien, como un río que está limpio cuando no duele el placer, como un río que está limpio cuando no duele el placer. La pobreza es la poesía, da da sa sa fru fru, sapo cururú, 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 sapo. Miren, ya se picó, ya que se picó. Bombeya Manuel viste, la pobreza es soberana, quien sepa la danza es Dios. La pobreza es soberana, quien sepa la danza es Dios. La pobreza es soberana, quien sepa la danza es Dios. La pobreza es soberana, quien sepa la danza es Dios. La pobreza es soberana, quien sepa la danza es Dios. Baja lento por la madrugada, va bailando cual fuera un badiño. Solitaria es esa flor del cardo que dio Teresita. Va murchando la flor en un vaso, duerme un aire de gorrión sin nido, abrazándose a alguien en el aire. Bueno, Ernesto, vamos a conversar Conversemos. un poquito sobre la composición que hiciste. Mi primera pregunta es, ¿cómo conociste la música de Jorge Lazaroff? ¿Cómo llegó a vos? ¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones cuando la escuchaste? Bueno, mira, a mí me llegó la existencia de un tal Choncho Lazaroff por el ñato de la Peña. Fue él quien me dijo que existía Mateo y que existía el Choncho Lazaroff. Porque cuando fallecieron, que yo vivía en Artigas, yo era un gurí, fallecieron más o menos contemporáneamente. Y alguien sacó un artículo diciendo que habían fallecido Mateo y el Choncho y que por esa razón algunas radios estaban pasando canciones de ellos que hacía mucho que o nunca las había pasado. Y yo le agarré, le pregunté al ñato, que era mi referente, que sabía mucho, tenía de todo, quiénes eran esos tipos. Y el ñato tenía algo de Mateo así, un pedacito, y tenía referencia de cosas del Choncho y me cantó, me tarareó Las Escondidas, creo que fue. Y me habló de canciones para no dormir la siesta, que yo también conocía, pero no lo vinculaba a él. Y bueno, después al poco tiempo, cuando vine a Montevideo, sí, ya con Rubén Olivera, que yo me puse a estudiar con él guitarra, ahí sí conocí. Y compré discos. Y cuando salió El Albañil y el 2 juntos yo los compré y después cosas de los que iban cantando y todo eso. Ahí sí ya empecé a conocer más por mi cuenta, ¿no? ¿Y qué te pareció la música? ¿Qué impresiones te causaba? A mí la música de él a mí me parecía una cosa, siempre me pareció el Choncho como un tipo afable, un tipo que era imposible de no ser afable por el tono de voz y la forma de cantar, y un tipo con una dulzura pero con una necesidad muy fuerte de encontrar en él la cosa de romper. A mí siempre me pareció que tenía mucha ganas de romper. Entonces, y lograba hacerlo. ¿Romper qué, Ernesto? Romper estructuras, capaz que romper cosas que ya estaba, no sé, romper con cosas establecidas, desde siempre usando de repente se rompía él, ¿no? O sea, me parece que se rompía él. Para lograr eso, esa es la sensación que me da, un tipo medio solo contra el mundo rompiéndose, ¿no? Largando lo errático, así, capaz que con miedo o sin miedo a equivocarse, pero me dio siempre esa sensación, que el tipo tiene una voz dulzona, grave, mucha ductilidad y podría de repente cantar así con esa arista de seducción, y el tipo igual como que siempre estaba buscando, no la oscuridad, pero sino una cosa, destellos de romper cosas, ¿viste?
Eso siempre me dio la sensación, hasta hoy siento eso. Cuando escucho lo que escuche, mirá que hay cosas que yo son más así, decís, bueno, está así. El ojo es eso, pero hay otras canciones de él que de repente no están tan literalizado el tema del vanguardista y todo, pero que yo escucho eso. O cuando hace versiones, como mi milonga del caminante, eso, sí. ¿Del caminante? Sí, milonga del caminante, que es todo mínimo, pero está todo roto ahí, o sea, aquella notita que aparece que tenés que armar toda la cuestión en la cabeza que la traes, y ese tipo de cosas, y con un pie en lo intelectual y otro pie en lo sensible, totalmente sensible, ¿no? Y en términos concretos de lo que va este capítulo de nuestro podcast, ¿cuáles son las cosas que vos podrías establecer como características de su manera de abordar los personajes y hacerlos vivir en sus letras y en sus músicas? Primero, a mí me suena muy teatral lo que hace él, en el sentido de cuando toma un personaje, es escénico, la canción ya queda escénica. Con el corso, por ejemplo, es escénico, aquello es una película, o sea, hay una cuestión medio Buñuelo, no sé, pero aquello a mí me suena una película. Entonces, a mí lo que me pasa a él, que más que narrativo, el tipo es como impresionista, ¿no? Aunque haga una narración, no es Pedro Navaja el tipo de narración cuando agarra un personaje. Va a hablar de una canción famosa de un personaje o de dos, porque al final son 3 personajes, pero bueno, a mí me parece que cuando él agarra, quiere transmitir la sensación que le da a él de ver ese personaje, o de ser, o de vivir la piel de ese personaje un momento. Y eso es lo que él, me parece, trata de meter en la canción, no solo en la letra, sino en todo el ambiente. Y eso es una cosa compleja y que yo entiendo perfectamente, pero es difícil de decir cómo se hace eso, ¿no? Alguna cosa actoral hay ahí, me incorporo, siento como el personaje y puedo hablar de lo que siente el personaje, aunque esté en tercera persona, pero la famosa palabra empatía, me parece que más que simpatía hay cuando él toma, por ejemplo, el tema Chichita nomás, que está diciendo el deslumbramiento que tiene la mujer con cosas que de repente para otra gente son triviales y qué sé yo, esas cosas, ¿no? También el uso de la primera persona para tomar voces de personajes, ¿no? O sea, Eso, hacerlos hablar en una, ¿no? En claro. su voz. Decir, albañil yo soy. Claro, en el albañil hay una cosa filosófica, ¿no? También, que albañil yo soy, me voy y vuelvo el jueves y lo que canto duele, y ahí te abre para todo el desarrollo de lo más, va a decir, lo más pedestre, y al final hasta que digan nones, ¿no? Un día los riñones, hasta que diga planto, de pronto el espinazo, o sea, ya dice, vuelve introspectivo, filosófico, ¿saben? No digo, yo sigo así, yo un día no voy a poder, sí. Y en términos de la canción que vos compusiste, ¿cómo sentís que esas impresiones del trabajo de él con los personajes afectaron a tu laburo? ¿Qué tomaste? ¿Qué dejaste? Yo no he hecho canciones de repente tan largas y que tengan tantos cambios a nivel de clima, a nivel de estructura. He hecho canciones de parejas. Es una canción narrativa, pero que no tiene una linealidad. En eso también traté de referirme a él. Hay citas armónicas. La parte del vals es una cita armónica en otro tono, pero es exactamente la armonía de Las Escondidas. Por ejemplo, ¿no? Es una guiñada. Y el final trunco, que no termino, de repente me falta una palabra para terminar la canción y no termina. Concluye sin concluir porque me falta una palabra y el final queda en el dominante. Todas esas cosas de repente pensé que tenía que ver. Y también tenía que ver eso de ponerse en el personaje y de hablar un poco de adentro y un poco de afuera del personaje. Hay un diálogo entre el personaje yo y el personaje al que yo estoy abordando. Parece, como en esos sueños, en los sueños, como que vos sos la otra persona y que de repente estás con una persona y ya es otra y sos vos. Y medio eso, ¿no? También lo onírico. En general sucede eso con el planteo de los personajes que hace el Choncho. Siempre tienen una pata en lo fantástico, ¿no? O entran en lo fantástico y salen, ¿no? Claro, como Chichita, claro, ¿no? Eso hice o con el Perico Alcazotro. Intenté hacer en este personaje eso porque es un personaje que existe. Lalo es el hermano de la vida de mi abuela, vivía enfrente de la casa de mi abuela, era sastre, muy pobre, vivía en un rancho de lata, pero él no era remendón porque él era sastre, él no hacía remiendos, él prefería cortar el pasto
lavar una cocina, limpiar un baño y no hacer un remiendo porque él era sastre. Y una cosa que él tenía era que él pasaba todo el año haciendo su traje para el carnaval. Y cuando salía de aquel rancho, vivía todo el año con la misma camisita, medio descalzo, esgarbado así. Y cuando salía era un dios. O sea, salía brillando por aquella cosa y la gente lo aplaudía cuando se iba para el centro porque él salíamos. Todo el mundo esperaba cuando saliera él. Era una vez al año. Y volvía y ya guardaba aquel traje. Se vestía, o sea, claro, era su vida. Re lindo, Ernesto, gracias. Bueno, muchas gracias. Bello. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Y ahora vamos a terminar entonces este segundo episodio de Guardafaros con una canción de Lazaroff de su última etapa. La canción se llama Llorando Estela, es de su último disco Pelota al Medio de 1988 y está tocada con la banda con la que él presentó su espectáculo final en el Teatro Circular, Canta Lazaroff, con su hermano Juan Eduardo Lazaroff en teclados, Daniel Jaques en bajo, un increíble trabajo en batería de Hugo Hassa y una participación en percusión también del gran amigo recientemente fallecido Wilson Negreira. Así que Llorando Estela. A la salida del baile murió un gurí en Solimán. Lo agarraron a piñazos y le dieron con cadenas. Se lo llevaron a un médano y lo cubrieron de arena. Ay, 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 ay. Era un gurí de campera con pegapren para poder aflojar. La discoteca en la vena, la discoteca en la vena. Discoteca la dicen que fue un milico, un miliquito de escuela. Los diarios hablan apenas y no volverán a hablar. La novia se llama Estela y no volverá a llorar. Sus lágrimas ya congelan la pinocha.
la arena vuela.